la participación y el acompañamiento constante y permanente en esta tarde, en esta semana gris y en esta nueva conferencia 2024, cuya intención es de alguna manera marcar el rumbo, no solo un rumbo de formación, de sentido de pertenencia, sino un camino en el cual se puedan tocar temas que nos atraviesan a diario. Y qué mejor oportunidad que comenzar este año con un gran referente del campo gerontológico, archi conocido por todos los que están en este espacio, que nos va a hablar de un tema ni tan dorado ni tan plateado, ser mayor hoy. Ahí lo estoy viendo a Ricardo. Ricardo, buenas tardes, gracias por estar con nosotros, agradecidos de tenerte en este espacio. Eh, Déjame decirte que Ricardo es licenciado y doctor en psicología por la Universidad de Buenos Aires, es profesor titular de psicología de tercera edad y vejez de la cátedra, es director de posgrado de psicología del envejecimiento en la UBA, es autor de libros y artículos científicos sobre la temática y profesor invitado en universidades nacionales e internacionales. Ricky, realmente es un placer porque además de todo lo que dije, sos un amigo de la casa, de tenerte en este espacio. Bueno, gracias a ustedes, gracias a Edgar, gracias a Romy, bueno, y a todos los organizadores que además son realmente amigos y la verdad que es un orgullo tenerle Dorvador en Argentina porque sabemos que es una referencia para toda Latinoamérica y para el mundo, así que bueno, no muchas residencias tienen un área académica como esta y esto, bueno, habla de cómo han avanzado a nivel de lo que es el nivel de esta institución. Bueno, vamos a hablar sobre un tema que en realidad lo trabajamos un poquito con Edgardo, el nombre, ni tan dorado ni tan plateado, en realidad iba a ser ni tan dorado ni tan grises, pero sonó mejor plateados y en realidad la idea se puede transmitir de todas maneras. Por otro lado, tengo la alegría de ver a mucha gente que conozco del otro lado, bueno, que son alumnos, amigos, así que, y a otros que no los conozco tanto, así que vamos a ir comenzando compartiendo la pantalla y vamos a hablar de un tema de esos que, a ver, no sé si les voy a contar cosas tan distintas a las que ustedes conocen, sino que vamos a reflexionar sobre cosas que ustedes escucharon, pero que quizás las vamos a dar vuelta, a pensar de otra manera, y por eso vamos a tratar de dejar un rato para poder charlar, para que haya preguntas, así que anótense las preguntas, y sin ninguna vergüenza, porque la idea es que cada uno desde su saber podamos ver cómo le tocó esta charla. ¿Mm? Así que vamos a compartir esto. Ahí estamos. ¿Eh? Bueno, ni tan dorados. Ustedes saben que hablamos de dorados y plateados. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo se vienen diciendo de los años dorados, especialmente referidos a los años, a la gente de 70, 80 años, 70 hasta 80. Hoy se habla mucho de la generación plateada y no quiero criticar en profundidad esta idea porque creo que cada una de estas narraciones, y vamos a ir poniendo palabras que van a resonar mucho hoy, en realidad van agregando puntos de vista, van leyendo la realidad de la vejez de modos diferentes y muchas veces útiles, estratégicos para poder modificar una sociedad que, como todos sabemos, tiene muchos prejuicios en relación a la vejez, pero que al mismo tiempo tiene una relación problemática con los cambios que introduce la vejez. Y esto ya quiero hacer una diferencia entre lo que serían los prejuicios y los cambios que introduce la vejez en un momento, en un momento histórico determinado, en un contexto particular. Y por esto es que los invito a pensar de otra manera, frase que se la robo a Foucault. ¿Por qué? Porque la idea de pensar de otra manera es salir de cierto sentido común que se construye en un momento histórico, en donde nosotros entendemos que los varones son de una manera, las mujeres son de otra, los viejos, los jóvenes, y justamente poder encontrar nuevas interpretaciones que tuvimos a lo largo de la historia, donde los viejos fueron pensados
de muchas maneras distintas y mucho más si pensamos a nivel intercultural, y también que tienen ahora, porque muchas veces nosotros nos ponemos con si la vejez era antes, la vejez es ahora. En realidad, cada momento histórico tuvo cambios en las interpretaciones acerca de la vejez, según un montón de variables, según variables que tienen que ver con los avances científicos, que tienen que ver con las formas de quién detenta el poder a lo largo del tiempo. Es decir, hay muchas explicaciones, ninguna que es del todo cerrada. ¿Por qué? Porque en realidad las explicaciones sociales y las psicológicas no son lineales. No es que hay una causa y una respuesta directa, sino que hay distintas causas que se van acumulando, van tratando de explicar algo justamente para entender qué pasa, por qué en algún momento nos ponemos a pensar en los viejos, cosa que hoy lo asignamos mucho al tema demográfico, pero también por qué, además de pensar en los viejos, por qué pensamos sobre los prejuicios, lo cual esto se emparenta con los cambios en el lugar de la mujer, en el lugar de las personas jóvenes, es decir, de toda una historia de transformaciones en los relatos. La pregunta, y quizás la pregunta central, que es la que me interesa, es estos relatos, estas interpretaciones particulares de la realidad, que ahora vamos a definirlo mejor, ¿qué es lo que permiten incluir y qué es lo que excluyen? Es decir, acá yo pongo los relatos brillantes u oscuros de la vejez. ¿Qué nos permiten? Quizás los brillantes nos permiten pensar, o a una Susana Jiménez cumpliendo 80 años y no sabiendo muy bien cómo es su cara porque tiene tantos filtros y cosas que no sabemos, pero bueno, suponemos que tiene una vida excepcional. Podemos pensar en gente que está estudiando, gente que está haciendo, que corre, que hace deporte, etcétera, etcétera. Pero también tenemos relatos oscuros de la vejez, de la gente que está internada sin su deseo, que no está bien tratada, que su cuerpo no responde por muchas variables y que sabemos que empiezan a aparecer más dificultades. Entonces, a veces hay relatos que pueden dar sentido. Sentido quiere decir que pueden incluir esas variantes de maneras más positivas o maneras más negativas. Por eso vamos a invitarlos a esta lectura crítica. Crítica no es criticar todo, porque voy a decir cosas que yo también adhiero en algunos sentidos, sino a poder desnudar cuál es el soporte que tiene ese relato y también narrativo. ¿Por qué? Porque en realidad vamos a analizar distintos relatos que hablan acerca de la vejez, que nos van a permitir cuestionar y confrontarlos unos con otros, como recién decíamos, los relatos brillantes frente a los relatos oscuros. ¿Quiénes son los viejos? ¿Los que están en las universidades o son los que están en unas residencias? ¿Cuáles son? ¿No? A veces decimos, bueno, es cuestión de número. En realidad, lo que tenemos que ver es cómo ciertos relatos empiezan a englobar a alguna gente y a dejar de lado a otra gente. Entonces, los relatos o las narrativas que hoy están tan de moda, porque creo que la política lo ha tomado distintas, bueno, la antropología, la sociología, básicamente se define por esto, por describir y explicar la realidad desde un particular punto de vista. Es decir, los viejos son todos sabios. Esto es un particular punto de vista que está altamente descrito en varias fuentes del judaísmo. eh, y esto Obviamente, este relato de la sabiduría fue confrontado con muchos otros relatos, incluso con otros momentos del pueblo judío donde esto dejó de ser de la misma manera. Yo siempre hablo de los griegos entre Atenas y Esparta tenían relatos totalmente distintos, mientras unos era una gerontocracia al que le otorgaban todo el poder. En Atenas había una crítica permanente a la incapacidad, a la molicie, un montón de cosas que hoy estamos criticando nuevamente. ¿Qué significa esto? Que el ser humano y las sociedades tienen una gran capacidad interpretativa que permite transformaciones, que permite el feminismo, que permite el avance de los movimientos LGBT cuando hace algún tiempo esto estaba totalmente prohibido, que permite que uno pueda cambiar, que pueda decidir sobre su profesión, cuando en otro, o sobre su pareja, cuando todavía en India los padres deciden sobre la pareja de los hijos. Entonces,
Estos relatos a veces tienen bases explícitas, es decir, a veces son enunciados claros, y muchas son implícitas. Es decir, todavía cuando yo digo viejo, en realidad estoy remarcando una carga que quizás no lo estoy diciendo. Nosotros los gerontólogos decimos viejo con una mirada muy positiva y explícitamente podemos dar cuenta, pero sin embargo, implícitamente podemos enunciar otra cosa de la que queremos decir. Todos estos relatos dan cierto orden de verosimilitud, es decir, de que sea creíble. Si yo les digo que me encontré hoy con la Virgen María antes de venir acá, seguramente ustedes dirían que estoy loco. Si yo lo hubiese dicho en el medioevo, ustedes no dirían que estoy tan loco. ¿Por qué? Porque los relatos se comprenden en contextos particulares. El problema es cuando la relación entre lo dicho y los datos de la realidad se distancian demasiado. Es decir, cuando yo, para explicar un grupo etario, como en este caso los viejos, en realidad estoy sesgando demasiado ese grupo y ubicando los que están peor o los que están potencialmente mejor, y dejo de lado muchos otros. Entonces, en este punto, lo que se genera es una distorsión deliberada de la realidad. Lo que llamamos posverdad, esto que está tan de moda hoy, en realidad es esto, es generar una distorsión que a veces ni siquiera tiene que ver con un intento maquiavélico o de una maldad supuesta, sino que a veces empezamos a mirar la realidad desde cierto lugar, empezamos a pensar en los sujetos que tenemos más cerca, y parece que desde ahí empezamos a armar relatos. Eh, por esto, los relatos tenemos que tenerlos muy en cuenta. ¿Por qué? Porque esos relatos son depósitos, depósitos con los cuales nosotros vamos a leernos. ¿Quién soy yo? Yo muchas veces tengo 58 años y a veces me sorprendo, digo, uy, pucha, tengo tantos años, ¿qué significa esto? ¿Por qué? Porque recurro a un depósito de imágenes y relatos que en alguna medida van a modelar mi vida. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto tengo por hacer? ¿Cuánto no tengo por hacer? Más allá de todas las cosas que los gerontólogos tenemos como posibilidad de abrir, ¿no? Porque tenemos más imágenes y relatos. Sin embargo, hay ciertos momentos en los cuales inteligirme, entenderme a mí mismo, saber quién soy y tener la legitimidad de que lo que estoy haciendo es válido, tiene que ver con cosas que no pienso yo solo, sino que en realidad lo pensamos mucho. Si yo hoy hubiese venido con una ropa totalmente femenina, probablemente ustedes podrían pensar que yo me volví trans, pero en principio hubiesen dicho, qué raro, ¿no? Cómo cambió esta persona que de repente no se modela de la misma manera en la cual se está presentando. Si hubiese venido con una ropa absolutamente juvenil, donde con pantalones rotos, o yo muchas veces pienso esto, ¿qué pasaría si fuese a la facultad de maneras con ropas muy fuera de lugar? Probablemente tardaría mucho más la gente en escucharme. ¿Por qué? Porque contrastaría todo el tiempo estas imágenes y relatos que tienen en su mente, muchas veces de manera inconsciente, con quién soy yo el que está hablando. Pero esto, más allá de que los demás siempre tienen un poder validador muy importante para nosotros, nosotros mismos vamos a cuestionarnos si a esta edad es lógico hacer tal cosa, o si ya no estoy para ciertos roles, actividades, etcétera, etcétera. Entonces, cuando esto se internaliza, y vuelvo a insistir, tanto por las sociedades como las personas, en realidad modelan nuestra experiencia del envejecimiento, hacen que nosotros como viejos hagamos cosas que, por ejemplo, hoy, los viejos de hoy, no hacen cosas que sus padres o abuelos no hacían. Hoy se pueden poner una calza las mujeres muy habitualmente, cosa que para sus madres o abuelas hubiesen sido una total imprudencia. Pueden hacer teatro, cosa que para la generación de mis abuelos no hubiese existido como posibilidad, o tantas otras cosas como bailar, ir de viaje, etcétera, etcétera. Entonces, estos relatos modelan y nos dan la posibilidad de ajustarnos a contextos cambiantes. Eh, Se me trabó. Ahí está. Vamos. Entonces, por detrás de todo esto hay algo que yo denominé políticas de edades. ¿Qué es una política?
son mecanismos de control que provee una comunidad frente a ciertos sujetos. Esperamos de los sujetos que hagan ciertas cosas y que no hagan otras. Y por eso cuando decíamos, para la generación de mis abuelos, que una mujer se vista con un pantalón o que haga cosas que podían ser atrevidas, que era una palabra propia de esa época, hubiese sido mal visto, cosa que hoy tenemos otras formas de control social y a veces incluso tenemos un control social nuevo, que es la idea de tenemos que hacer muchas cosas porque si no nos vamos a deprimir, nos vamos a angustiar, ¿no? Es como que van cambiando los modelos y nos van demandando cosas distintas. Entonces, para poder pensar de una manera más clara, digo más clara porque vamos a trabajar con algunas imágenes, cómo construimos estos modelos de representación de la vejez, vamos a ver algunas cuestiones. Acá tenemos algunas imágenes, son de un artista polaco que juega con estas imágenes que no suponemos que son los viejos, ¿no? Acá hay una especie de cucurucho con una mujer mayor o una mujer con este disfraz de animal, qué sé yo, pero en realidad vamos a ir a imágenes que nos van a convocar más de cerca. En principio, acá tenemos una serie de imágenes que suelo utilizar, digo porque quizás alguno ya la vio. ¿Por qué? Porque en realidad yo construí 3 grupos de imágenes en los cuales nosotros nos vamos a encontrar con un tipo de persona mayor que tiene características no peculiares por sus características individuales, sino que tiene características peculiares porque en realidad hay una construcción del gesto, hay una construcción de la dulzura, hay una construcción del color que trasunta. Es decir, fíjense que en términos generales todos tienen colores más o menos, perdón, más o menos pasteles, todos tienen una cara medio angelical, ¿no? De cierta sonrisa bonachona, de una alegría, pero que no es una alegría desbordante, sino que más bien es como que están, una alegría amable, podríamos decir, y en donde se combinan personajes de cerámica, de imágenes con personas reales. Seguramente para muchos de ustedes, y digo esto habiendo trabajado mucho con estas imágenes, les debe producir emociones de ternura, ¿no? Seguramente nos convoca la palabra abuelos o ancianitos. Suponemos que es gente buena, que es gente que es cariñosa y que en realidad, si uno tuviese que pensar qué proyecto vital tiene esta gente, y seguramente no imaginamos que esta gente va hacer cosas muy interesantes con su vida, sino más bien esperar a los nietos o más bien ir al médico. Digo, englobamos a este grupo dentro de esta serie de estereotipos. Vamos a pasar a la serie 2, que recién la vieron por un error mío, en donde nos encontramos con una imagen mucho más dramática, que también es una forma de componer la vejez. ¿No? Cuando uno describe quiénes son los viejos, probablemente mucha gente lo asocia con gente que está en silla de ruedas. En términos generales, la residencia parece ser el lugar por excelencia donde transitan todos los viejos, donde la demencia, donde la depresión, donde los colores sepia. Fíjense que todo apela a una construcción de lo dramático, que está muy inserta en nosotros. Y esto tiene que ver con el conocimiento implícito. Probablemente acá no aparezca la palabra persona mayor, acá aparezca la palabra viejo, o anciano también. Digo, aparece toda una serie de connotaciones donde nos centramos en una lectura muy fuerte que hizo la historia, la cultura del drama de la vejez, del dolor de la vejez, y de hecho tienen un cuadro de Goya, ¿no? Donde se ridiculiza esta cuestión de la enfermedad y de la torpeza. Podríamos decir que acá hay algo de la nona, de la figura de la nona, o la figura incluso de Gasalla sobre los viejos. Y ahora vamos a pasar a un tercer grupo, bastante distinto, donde nos encontramos con una imagen potente, podríamos llamar dorada, plateada, con todos los brillos que ustedes quieran, a pesar de que no hay ningún dorado y plateado. Fíjense que está lleno de brillos.
y donde nos encontramos con viejos altamente potentes, donde más que viejos le podríamos decir a casi personas mayores, donde nos encontramos con grupos que están juntos, con parejas, con colores muy estridentes, con figuras reales como fue este Efraín Huach, el tucumano, que ganó todas estas medallas. Es decir, ¿qué es y bueno, con este señor, con este cuerpo envidiable que tiene, que en realidad es un señor que hace publicidades, que es real el cuerpo que tiene? Lo que digo es cómo construimos las imágenes, los relatos, y en realidad probablemente cada una de estas imágenes nos resonó de otra manera, nos generó emociones distintas, ternura, dolor, alegría, donde acá sí podemos pensar en proyectos, donde en realidad nos imaginamos que esta es una vejez dorada, ¿no? Con llena de brillos, donde hay gente que puede ganar medallas, donde hay gente que puede tener un cuerpo como el que tiene o hacer ejercicios de yoga de alta exigencia como el que está haciendo. Podríamos decir que esta producción de vejeces en realidad no es una simple elección de imágenes por doquier, sino que en realidad estamos armando, conteniendo relatos y términos que llevan a representaciones que generan impacto, pero que básicamente están hablando de políticas de la representación, de mecanismos de control que se generan sobre la vejez de maneras a veces directas o indirectas, pero que básicamente hablan de cómo nosotros, los seres humanos y también los gerontólogos, y esto es la particular necesidad de los gerontólogos de saber que estos son construcciones ficticias. ¿Ficticias por qué? Todos los viejos que están acá existen. ¿Mm? Todas las formas de envejecimiento existen. El tema es que a veces necesitamos, a pesar de que hablamos tanto de la vejez heterogénea, necesitamos como compartimentarlas, poder pensar que hay formas de vejeces que a futuro van a venir, por eso a veces hablamos de lo nuevo y lo viejo, y en realidad podemos ver que esto fue variando, como decíamos antes, a lo largo del tiempo. Entonces, acá una de las cuestiones que me interesa hablar es cómo, nuevamente, tenemos este pintor polaco que juega mucho con imágenes de viejos. Acá fíjense cómo su cabeza, no sé si la ven, yo particularmente veo poco porque está acá las imágenes, voy a llevarlos un poquito. Fíjense cómo juega un poco con lo que está pescando en su cabeza, pero en realidad, cada uno de estos guiones, y hablo ya de guiones, ¿por qué? Porque la cultura construye formas en las cuales vamos a actuar, y esas formas tienen casi como la forma de un libreto actoral en el cual se espera de nosotros ciertas cosas y otras cosas no se espera. Entonces, ¿cómo estos guiones permiten incorporar cambios culturales? Pero también lo que yo quiero remarcar es a veces cuán demandados están los viejos a que se incorporen a cosas que a veces no tienen muchas ganas de incorporarse. Es decir, si yo en mis 58 años me dicen de ir a Lollapalooza, yo le voy a decir, ni loco voy a Lollapalooza porque me voy a aburrir como un hongo y la voy a pasar pésimo. Si un viejo no quiere ir a Lollapalooza, probablemente digan ya está viejo para ir allá, o ya no le interesa más esta cosa, o no puede, o lo que sea. Es decir, pareciera que en algún momento de nuestra vejez empezamos a perder esta voluntad omnímoda de decidir qué quiero y qué no quiero en mi vida, qué me gusta y qué no me gusta, qué incorporo o qué no incorporo. Incorporo la droga porque a los jóvenes les gusta la droga, incorporo andar corriendo o ir a cualquier recital aunque llueva. No, yo en lo personal ni lo incorporo, ni me interesa, ni mucho menos. Y no es que tengo un problema con los jóvenes, simplemente tengo deseos e intereses que son distintos. ¿Mm? Entonces, lo cual no significa que clausure todo, que la tecnología no me gusta, que me parezca que todos los jóvenes son drogadictos, malos, etcétera, etcétera. Nada que ver.
lo que digo es, elijo lo que incorporo y no elijo lo que no me gusta. ¿Mm? Entonces, hay un relato que ubica la vejez como clausura, y acá voy a traer un relato muy actual, que en realidad conforma la muerte y la brevedad temporal como ejes centrales de la vejez. Ustedes saben que nuestra canciller hace 2 días dijo, si sos un jubilado arriba de no sé cuántos años, es casi seguro que te vas a morir. Entonces, ¿para qué estás haciendo todo este tipo de cosas? Haciendo este tipo de cosas es pedir plata, pedir un crédito. Y se lo dice una señora de 96 años a alguien que tiene 65, ¿no? Una locura. Pero, ¿de dónde sale esta locura tan poco diplomática para una mujer que viene de diplomacia? De un saber que está, de un saber que piensa que los viejos ya no tienen tanto por hacer y que en realidad les queda poco tiempo. Este es un relato muy fuerte y especialmente dentro de una cultura que fue la de mis abuelos, ¿no? Donde pareciera que las cosas se iban cerrando, que la gente se iba retirando, y esto generaba una carencia de horizontes temporales que hacía que la proyección vital sea limitada. ¿Esto qué significa? ¿Que la pasaban todos mal? No, no necesariamente. Ujú. En realidad mucha gente sentía que la reunión familiar, ayer justamente un paciente me decía, la reunión que se juntaban como 20 personas todos los domingos, era una fiesta en la que bailaban y de la que todos estaban presentes. Digo porque a veces tendemos a mirar todo esto como si fuera después un drama, pero en realidad cada cultura le va dando roles que tienen accesos y limitaciones. Entonces, este cierre narrativo que llama Freeman, hoy lo vemos particularmente negativo. ¿Por qué? Porque vivimos una cultura en la cual la libertad o la autonomía aparecen como ejes centrales y también por otra cuestión. Es cierto que la familia no está de la misma manera que estaba antes, y, no y es cierto también que frente a esta pérdida del lazo familiar se fueron construyendo otros espacios donde la vejez tiene que salir a seguir confrontándose con una vida más amplia y donde el retiro pareciera que no tiene demasiado lugar. A pesar de que muchos viejos hoy se retiran. Cuando vamos a las investigaciones que hizo tanto el gobierno nacional como aquellas que hace la UCA, lo que nos damos cuenta es que gran parte de los viejos no van como nosotros creemos a las universidades y no van a los centros jubilados, sino que hacen otro tipo de cosas que tienen más que ver con manejos más personales de todo esto. ¿Qué quiero decir? Y en esto quiero ya aclarar que no quiero ponerme en una posición crítica de todo esto, que quizás en algún momento yo mismo lo hice, pensando que venía ya todo lo mejor, sino que justamente quiero pensar que hay relatos que funcionan en algunos sentidos y no funcionan en otros, que en algunos sentidos pueden ser más útiles cuando me encuentro hoy con muchos de mis pacientes que rondan los 80 y pico y donde las salidas tienen que estar muy mediatizadas por tiempos de sueño. Hoy el paciente que se acaba de ir, que tiene 85 años, que trabaja, que va al cante, tiene una vida que podríamos decir perfecta. Bueno, él lo que me decía hoy es, yo si no me quedo de a ratos a dormir un ratito, no me da el cuerpo, ¿no? Entonces, la clausura no es una clausura tan loca, sino que es una adaptación a ciertos límites que le impone su propio cuerpo. No sé por qué se me traba esto. Después tenemos otro relato, que es el que está mucho más de moda hoy, dio muchas posibilidades a los viejos, que es el estar abierto al tiempo. No sé si vieron la película La lista de Bucket, ¿no? La lista de Bucket con Jack Nicholson y Morgan Freeman es el ejemplo mismo de ese. Están por morir con cáncer en el internado si se van a subir el Everest. Bueno, uno dice, divina la película, a todos nos encantaría pasar así. Va, no sé, yo no sé, yo no me iría hoy al Everest ni a la Concagua, ni iría ni ninguna de estas cosas, pero en realidad pareciera que el sueño actual es podemos todo. Con voluntad se puede todo, a pesar de que esta gente supuestamente ya tenía cáncer, uno tenía cáncer, bueno, se puede todo. Entonces,
esta dimensión de apertura que arma este relato actual sobre los viejos brinda ciertos grados de integración, pero también demanda transformaciones de continuo. Hay algo que cuando hablo de tecnología con las personas mayores, lo que me dicen es, está todo bien, podemos aprender, pero no nos cambian tan rápido. ¿Por qué? Porque a veces no llegamos. Y esto no es un dato menor, porque no llegan los viejos y muchos de los que andamos en la mediana edad tampoco estamos llegando. Entonces, acá hay una demanda que se vuelve hiper exigente y que está generando un nivel de exclusión. ¿Por qué? Porque suponemos que todos tienen que estar abiertos a aprender de todo. Y no es así. Entonces, la vida se construye con proyectos de actividad, ¿no? Incluso ya está cerca de la muerte. Esto que antes parecía como, bueno, ya está cerca de la muerte, que tuvo situaciones muy positivas. ¿Por qué? Porque en realidad es como que da como un impulso, pero al mismo tiempo a veces no es tan fácil ante ciertas enfermedades tratar de estar activo y todas estas cuestiones. Pero básicamente lo que quisiera destacar, y que lo vamos a seguir viendo, es que esta mirada tan abierta a lo nuevo a veces nos limita a entender que ciertas maneras de envejecer, por ejemplo, tener problemas donde nos podemos caer, tener problemas como que tenemos un poco de diabetes, un poco de problemas de presión, donde no nos sentimos tan seguros con nuestro cuerpo, donde nos cansamos. La palabra cansancio yo la escucho cotidianamente en mis pacientes. ¿eh? Entonces, esto hace que ciertos proyectos a veces funcionan muy bien para los viejos más jóvenes, pero no tanto para los viejos más grandes. ¿Mm? Y a veces los gerontólogos tenemos una ilusión un poco exagerada con respecto a esto. Pero también lo que quiero destacar es que hay proyectos que son más ligados a generaciones jóvenes. En Estados Unidos se puso muy de moda cuando uno cumple 80 o más años, o menos, qué sé yo, por ahí, tirarse en paracaídas. Un delirio, ¿por qué? Porque más allá de que, más allá de que nos encanta verlo, porque decimos, pero los viejos entonces son exactamente igual que los adultos, no hay ninguna diferencia, puedes tirarte, o que los jóvenes. La verdad es que una caída mala para una persona que tiene algún problemita en lumbar es un desastre. ¿Mm? Lo cual no quiere decir que esté todo mal. Lo que quiero decir es que a veces estamos presionados por proyectos que nos parecen mejores porque son de jóvenes. Y pareciera que si un viejo se tatúa por todos lados, es un viejo moderno. ¿Qué sé yo? ¿Es esto la modernidad? ¿Es esto lo que está bien? ¿O es esto parecerse a los jóvenes? O tendríamos que pensar en una sociedad donde los viejos puedan parecerse en algo a los jóvenes y los jóvenes en algo a los viejos. ¿Se entiende? Lo que quiero remarcar es que detrás de esta ilusión, uy, la vieja que es disjockey, uy, y esto estamos permanentemente, nos mandan en la tele, el viejo que subió, que hizo que corrió 20.000 kilómetros. Sí, puede haber uno, pero ¿cuántos pueden realmente hacerlo? ¿Y cuántos tienen ganas de hacer esto? ¿Mm? Entonces, entre la clausura que limita y que prohíbe, y prohíbe, por ejemplo, la sexualidad, cosa que yo he trabajado muchísimo, y que a veces lo prohíbe simplemente por una cuestión moral, o por o el salir a hacer gimnasia, o tantas cosas que se abrieron, y donde las personas mayores pueden tener una vida muchísimo más activa que la que tuvo la generación de mis abuelos, y donde esto uno ve como la apertura sirvió, pero también, ojo, con cuántas adaptaciones le pedimos a gente que quizás organizó su vida desde otros relatos, y que no tiene por qué adaptarse todo el tiempo a todo. ¿Mm? Y digo, en este momento de tal vertiginosidad y de tal liquidez, como diría este famoso posmoderno, digo, muchos de nosotros no nos adaptamos a todo lo que nos proponen. Entonces no tendrían por qué adaptarse a todo tampoco los viejos. Entonces, acá tenemos
esta mirada del antienvejecimiento que claramente ubica en la vejez lo otro, la otredad del declive. Entonces acá esta imagen que también es del mismo artista, ¿no? Parece que tenemos que abrir la cabeza, parece que tenemos que intervenir. No digo que no pueda haber tratamientos y esto está bárbaro que los haya, pero por el momento lo que están construyendo con toda esta lógica del antienvejecimiento es pensar la vejez como una deformidad, como una enfermedad progresiva, y donde pareciera que la tecnología es el único mecanismo que puede llegar a ayudar. Para ser crítico, yo también creo que la tecnología va a ayudar muchísimo a los viejos. ¿Por qué? Porque ojalá en algún momento podamos tomar una pildorita y nuestros huesos se pongan firmes y no nos caigamos y un montón de cosas y no tengamos Alzheimer. Digo, nada de esto estoy diciendo. Lo que digo es que por el momento hay narrativas que terminan generando que la persona se siente incómoda consigo mismo. ¿Mm? Que sienta que no da con el piné, como decía antes. ¿Saben lo que es dar con el piné, no? Como esta medida que se tomaba de si llegás o no y que se utilizaba mucho a los militares. Entonces, este antienvejecimiento transforma a la vejez en algo que parece que falla. ¿eh? Y justamente lo que los gerontólogos tenemos que ver es cómo logramos relatos donde la vejez no sea una falla, sin interponernos en volver al relato clásico del viejito en una mecedora y esperando a los nietos. No es esa la idea. La idea es poder ser críticos y ver hasta dónde llega cada una de estas cosas. Y digo esto porque cada día, hoy tuve 3 pacientes antes de esto, y les puedo asegurar que yo utilizo mucho el criterio de sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría es justamente el poder hacer algo con lo que no se puede hacer, con lo que no puedo cambiar. ¿Mm? Entonces, de este señor que se estaba quejando de 2 cosas, de su propia dificultad de poder de cansarse y de las dificultades de su señora de que tenía ciertos olvidos que no son demencia y nada por el estilo, pero estaba muy enojado con todo esto. Y en realidad, uno lo que tiene que ver es cómo se construye ahí un relato que ablande un poco esta excesiva demanda hacia la vejez. Y vamos a salir del antienvejecimiento y nos vamos a buscar en lugares gerontológicos que también terminan pidiendo algo parecido. Fíjense estas imágenes. Bueno, acá tenemos imágenes claramente de cómo muestran a la vejez como una deformidad. Fíjense que es casi como si fuera la chica joven, como si estuviera quemada, la vieja, muestran como lo impresionante de la vejez. Pero fíjense acá. Acá tenemos imágenes que no corresponden con el antienvejecimiento. Acá tenemos imágenes que corresponden con un envejecimiento nuevo. Los viejos se tatúan, los viejos hacen fisiculturismo, las viejas hacen este tipo de ejercicios. ¿Cuántos pueden hacer esto? ¿Cuántos pueden hacer lo que está haciendo la vieja? Entonces, ¿cuántos quieren tatuarse? ¿Eso es lo bueno, tatuarse como esta mujer? Digo, ojalá pudiésemos tener el cuerpo que tiene este hombre. Todos querríamos tener ese cuerpo. ¿Cuántos pueden? ¿Cuántos tienen la paciencia para vivir en un gimnasio, para tener ese cuerpo de este hombre o de esta mujer? Entonces, ojo con este nuevo relato gerontológico que está creando héroes y dejando muchos afuera. ¿Por qué? Porque muchos no van a llegar nunca, y internamente tampoco tienen ganas de, como esta gente, de pasársela en un gimnasio. Y probablemente no les dé los huesos, las articulaciones, la artrosis para poder hacer todas estas cosas. Fíjense qué distinto esto. Acá voy a hacer un poco de publicidad a DAB, que hizo cosas muy lindas. Fíjense qué distinta la imagen de lo que se propone con esto: ser más viejo, los viejos saben de estilo, no de moda, la belleza no tiene edad. Fíjense cuánto más relajada está esta gente. Wrinkle con arrugada, maravillosa, le dicen. Digo, acá hay una transformación, acá hay un discurso que se modela y donde puede incluir a muchísima más gente. Que no es el otro que parece que tenemos algunos
héroes llamativos. Entonces, cuando hablamos de narrativas que integran y excluyen, no podemos dejar de pensar que el envejecimiento sigue marcando límites físicos, cognitivos e incluso sociales. ¿Mm? Son mucho menores, y esto tiene que ser algo importante de tener en cuenta, que la sociedad, el prejuicio, hizo que veamos en los viejos el límite más que lo que podían hacer por otros lados, pero no podemos soslayar esto. Cada uno que vamos envejeciendo, vamos notando que usamos anteojos, que escuchamos menos, que digo, muchas cosas que nos empiezan a pasar. Entonces, ponderar tanto a los mayores excepcionales, lo que lleva es a que generemos metas que no son factibles para el conjunto. Envejecer bien, ¿es esto? ¿Esto es envejecer bien? No sé, no sé, quizás estas señoras están mucho más relajadas y disfrutando bastante más de su cuerpo y aceptando más su cuerpo que estos anteriores. Entonces, hay otras maneras de envejecer, seguro que hay, y hay otros relatos que tenemos que ponderar para que estas vejeces reales, que este es el título del congreso que vamos a tener desde la SAC y que me parece que apela justamente a esto, podamos incluirlo. Yo el otro día en una nota para Clarín puse algunas cuestiones que tienen que ver con esto que vamos a ver ahora, activos siempre, cuándo, cómo, para qué estar activos. Y Gabriel Acher dijo algo que me pareció increíble, como siempre dice cosas muy lúcidas. Me cuido mucho, demasiado, me cuido como loca, solo tomo agua. Para tener una buena vejez hay que tener una vida de mierda. Fíjense qué fuerte lo que dijo. Este es un relato donde pareciera que ella está hablando acerca de cierta demanda, cierto relato, cierta narrativa acerca del cuidarse para vivir bien, ¿no? De un voluntarismo extremo y donde finalmente la vida se volvió una mierda. Entonces, estar activo no podemos dudar de que es una buena recomendación porque hay muchísimas investigaciones. Vamos a minutos y no va a tener ganas de hacerlo. Y esto me parece muy bueno. Harry Moody, una eticista americana, gerontólogo, dice que hoy el sueño es que todos seamos como adultos jóvenes. La verdad es que es fácil ser adulto joven a cierta edad, no es tan fácil ser un adulto joven cuando uno tiene 70, 80 o 90. Y no tenemos por qué serlo. Y no tenemos por qué lograr proezas para sentirnos bien con nosotros mismos. Por otro lado, la edad. Fíjense, el logro de vivió 120 años, 130 años. Bueno, Séneca, un lúcido, un estoico de hace casi 2000 años, decía, ¿quieres finalmente saber lo poco que viven? Pues mira lo mucho que desean vivir. Esta empresa del envejecimiento que definió Estés lleva a que parece que el lema sea, hacé, viví mucho, pero no importa muy bien para qué. Y creo que tenemos que darle sentido a lo que hacemos, al capital físico, social, pero también, y esto quiero destacar fuertemente, tenemos que darle sentido a la limitación o a la enfermedad. Es decir, si vamos a tener esta enfermedad, si vamos a tener una presbicia, si vamos a tener dificultades físicas, de alguna manera tenemos que hacer que la vida tome un sentido de tal manera que no vivamos preocupados e hipocondríacamente denostando ese cuerpo que parece que fuera de otro. De alguna manera tenemos que armar que este cuerpo, que a pesar de ciertas dificultades, tenemos posibilidades, tenemos proyectos, tenemos recursos. En este punto, el relato, la vejez saludable y todo lo que significó la idea de
la vejez funcional fue un buen recurso justamente como para poder aplacar algunas cuestiones que tenían que ver con no esperar no tener las mismas expectativas que con las personas más jóvenes. Pero, y creo que el prejuicio de la enfermedad, que yo digo acá que parece como el mantra gerontológico, vejez no es igual a enfermedad, es cierto, vejez no es igual a enfermedad por cuestiones biológicas, en principio. Es decir, el paso del tiempo no necesariamente conduce a la enfermedad. Pero no podemos, por otro lado, tenemos que pensar que la vejez se define por una vejez psicológica, por una vejez social. Es decir, hay muchos otros elementos que conforman la idea de la vejez. Pero sabemos que la pluripatología de la persona mayor es real. Entonces, ¿alcanza con la salud funcional? ¿O la idea es tratar de integrar que la vida tenga sentido aún con caídas, aún con enfermedades, aún con dificultades? Creo que este es el gran desafío. ¿Mm? Eh, Y digo esto porque a veces cuando uno intenta desde la psicoterapia tratar de ver cómo le damos sentido a esto que le está pasando y nos encontramos con relatos sociales tan denigratorios de lo que puede ser la enfermedad o donde la enfermedad parece que tenemos que excluirla inmediatamente cuando tenemos enfermedades crónicas. Entonces, la enfermedad crónica tenemos que resolverla de alguna manera para ubicarla en un objetivo de vida. Y esto no estoy diciendo algo totalmente loco. La psicología lo ubica la angustia como parte de un motor de crecimiento. La religión ubicó muchas veces las enfermedades en distintos lugares. Es decir, hubo muchos relatos que pudieron incluir esto de maneras distintas. Bueno, para salir de este término, ahora les llevo otra nota que hice hace poco, que bueno, que si hubiese estado lo que dijo la canciller hubiese sido todavía más notorio. Cuando hablamos de viejos, de edades doradas y plateadas, también tenemos que ver el contexto social. Y de repente nos encontramos con un contexto en el cual se habla de los viejos meados, vinagres, dinosaurios, seniles, inútiles, prostáticos, cagados, ratas, idiotas. Es decir, hay algo que ni siquiera pasaba hasta hace un tiempo. Entonces, cuando tenemos que ver cómo construimos un relato, lo que tenemos que ver es qué otros relatos subyacen. Entonces, apenas corrimos lo políticamente correcto, apareció una guerra generacional donde ciertos grupos quisieron sacar a otros del poder y frente a esto una de las críticas principales es que están viejos, que están desubicados. Y creo que en este punto nos alejan muchísimo de los brillos dorados y plateados. Y por otro lado, también, para pensar este tema, muchas veces nosotros nos pensamos en relación a países europeos o a países donde las jubilaciones pueden dar lugar a un fenómeno de lo plateado, del silver, de lo valioso, cuando en realidad tenemos que ver también cuántos incluimos y cuántos excluimos. No digo que no se pueda, no digo que la idea de incluir a los viejos dentro de una suma de ventas no esté bien. Digo, antes lo que le vendíamos pañales geriátricos, ahora le podemos vender viajes y le podemos vender otras cosas. Pero también tenemos que pensar siempre en qué contexto estamos y cómo ciertas palabras tienen una resonancia en Suiza y tienen otra resonancia en Argentina, especialmente a este nivel. Yo creo en la diversidad como contrarrelato, la diversidad como utilizaron los grupos LGBT, es decir, no tratar de pensar en que están los varones y su contrario son las mujeres, o en que están los gays y su contrario son los heterosexuales, sino que en realidad tenemos que reconstruir la vejez más que como una adultez alargada, sino como una etapa diferencial con condiciones particulares. Eh, Cuando las demandas son excesivas o insatisfactorias, probablemente la gente se sienta complicada con esto. Cuando la gente sienta que puede incluirse dentro de un relato que lo incluye, probablemente le demos más posibilidades de satisfacción. Por eso, para ir terminando, diría, ni tan dorados, las nuevas narrativas
a veces construye una imagen excesiva, con valores de juventud que muestra que seguimos rechazando los cuerpos de los viejos, las posibilidades de los viejos, y que en realidad esto es quedarnos con esos héroes de la vejez que parece que pueden tirarse en paracaídas y todos los demás parece que son los fracasados de la vejez, o sea, dejamos a muchos afuera. El envejecimiento presenta una variabilidad, el envejecimiento y yo diría las largas vidas van a llevar a momentos de independencia y de dependencia. Si pensamos que la dependencia es toda mala, estamos en un problema, porque en realidad siempre va a haber momentos de dependencia y tenemos que, yo siempre cuento un ejemplo maravilloso de la diferencia entre los viejos americanos y los de India. En Estados Unidos, depender de la familia parece lo peor que les puede pasar. En India, tener que depender en alguna medida de las ayudas de los hijos, lo sienten como un elemento de poder. ¿Por qué? Porque sienten que si me están ayudando es porque yo valgo, porque yo sirvo, porque yo fui útil. Entonces, creo que en este también tenemos que salir de estos modelos binarios, dependencia-independencia, ninguno somos tan dependientes ni tan independientes, y de contraargumentaciones rígidas. Es decir, si los viejos, si suponen que están enfermos, tenemos que demostrar que están totalmente sanos. No, no es esa la cuestión. Tenemos que construir modelos donde podamos convivir con las diferencias que trae la vejez. Ni tan grises, y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque más allá de estas limitaciones y dificultades, la muerte que se avecina, la enfermedad, la pérdida del control primario, es decir, de las cosas que queremos hacer y que a veces están más limitadas, las investigaciones nos muestran que hay altísimos niveles de bienestar o felicidad. Y este es un punto fuerte que tenemos que destacar. Ustedes saben que las investigaciones internacionales muestran que las dos etapas de mayor felicidad son los 20 y los 70. Y las nuevas investigaciones, por lo menos en los países centrales, muestran que los 80 están siendo una etapa de mayor nivel de bienestar. Es decir, antes se pensaba que con más caídas, más dificultades físicas, iba a poder ver menos bienestar y está viendo más bienestar. No sé si esto lo podemos extrapolar a todos los contextos. Entonces, podemos pasarla bien como viejos cuando contamos no solamente con recursos, sino también con una cultura que nos valide. Y en esta pregunta, que sería la última, ¿quiénes son los héroes y quiénes los fracasados? Para mi gusto, un héroe no es la vieja que es disc-jockey, no es el viejo que hace esquí. Lo valoro, me encantaría poder hacerlo, qué sé yo. La verdad que mi verdadero héroe es cuando yo veo en Europa cómo los viejos con sillas de ruedas van viajando por el mundo y salen del miedo a la vergüenza a tener que viajar con dificultades. Y no hace falta viajar por el mundo, viajar por Luján o por donde sea. Es decir, el héroe para mí es aquellos que pueden salir de esos espacios atribulados de lo ideal, ¿no? Donde todo tiene que ser perfecto y donde pueden encontrar placeres diversos. Y les puedo asegurar que he trabajado muchísimo con viejos de clases bajas, con viejos con dificultades, y la verdad que he visto lo que era la alegría pura y fuerte. Entonces, creo que podemos ser un poquito más cuidadosos con nuestros relatos y creo que tenemos una gran obligación como gerontólogos de construir un relato más incluyente. Muchas gracias, gente. Dejo de compartir acá y escucho sus preguntas. Gracias, Muchas Simón. gracias Ricky por la disertación, porque casualmente hiciste comentarios de dos artículos que vos venías conversando hace muy poquito y paralelamente a ello se dio este hecho tan importante que contrasta con el pensamiento de todos los que estamos en este campo gerontológico, que tiene que ver con las desafortunadas expresiones de alguien tan importante como puede ser un canciller, ¿no? Entonces, quizás ahí de alguna forma nos cuestionamos qué criterio tenemos como sociedad para medir esta moralidad en cuanto al trato que se le da a las personas mayores, ¿no? Si el relato va por un lado y la realidad va por otro, ¿no? Cuando nos enfrentamos en el día a día.
Así que felicitarte y le doy el paso acá a Natalia para que comience con las preguntas. Muchas gracias, Edgardo. Bueno, antes de empezar con las preguntas, recuerden que en el chat dejamos un link para que puedan ingresar y a partir de ahí ponen sus nombres y completan ese formulario y les va a llegar un mail con el certificado, ¿sí? Bueno, empezamos con Gabriel. Gabriel Cohen, ¿quieres hacer la primera pregunta? ¿Se puede habilitar, Jessy, para que hable? Sí, sí, ahí estoy yendo. Un minuto. Gracias. Hola, buenas tardes. Ahora creo que se me escucha, ¿no? Sí, Se te sí. escucha, sí. Bueno. Sí, yo ahí en el chat había puesto que en el transcurso de la charla había como 10 preguntas que se me iban ocurriendo, ¿no? Muchísimas cosas, pero en realidad hay una que me parece como la que más así me despierta inquietud de alguna manera, que es esto de si no habría que segmentar un poco más el tema de las edades, a pesar de que es cierto que hay muchas diferencias entre viejos y viejos de 70, de 80, bueno, todo esto que todos sabemos, ¿no? Pero en algún punto creo que apareció en la charla, doctor, que usted señaló esto, ¿no? O sea, que hay una diferencia, digamos, cuando hablamos de una persona de 70 y una de 80. Entonces, mi pregunta puntual sería esa, ¿no? Decir, bueno, no habría que ser un poco más así estricto en la segmentación, decir, bueno, hablamos de personas de hasta tanta edad, ¿no? Cuando hablamos de la vejez. Mira, yo creo que sí, la verdad que el envejecimiento se ha alargado mucho y más allá de que es difícil segmentar, ¿por qué? Porque vos podés, si ves a una persona que trabajó en el campo, probablemente a los 70 años esté con una fuerza física bastante limitada, ¿no? Entonces, probablemente se parezca más a una persona de 80 que trabajó en una ciudad de oficinista o profesional. Pero la verdad es que en la medida en que vamos avanzando con las edades, a veces casi lo usamos como un mecanismo disuasivo, es decir, damos los ejemplos de los 60 frente a una población de 80 y pico que tiene mucho más nivel de enfermedad, mucho más nivel de discapacidad, incluso frente al Alzheimer y todas estas cuestiones. Entonces, creo que a veces hay un planteo un poco estratégico, pero que me parece que tenemos que salir de estas cuestiones de cómo presentamos, si presentamos mejor o peor. Yo acuerdo que tendríamos que segmentar un poco más, pero entendiendo las diferencias internas donde la clase social, el nivel educativo, el género, son cuestiones muy que establecen claras diferencias entre los viejos. Gracias. ¿Alguna otra? ¿Querés realizar, Gabriel? ¿O paso Bueno, a...? no sé, yo dejo Una paso más al hacer, si resto querés, porque porque no tenías quiero. como 10. Hacé una más, así buscamos otra pregunta. Bueno, Está Ivonne una más, Tamayo también. una más hago, que también, ¿no? O sea, tiene que ver un poco con, pero la parte neurológica, doctor, ¿no? O sea, con esto que se viene escuchando de que, bueno, las células en realidad que antes se pensaban que morían y ya no se podían regenerar y bueno, después hay nuevos estudios y todo lo demás, ¿no? O sea, a mí me apasiona siempre esta cuestión, ¿no? O sea, la cuestión de hasta dónde uno puede incentivar a las personas mayores a ejercitar más la mente, digamos, hasta dónde se estira todo eso, ¿no? Sería la pregunta. Creo que estamos en un momento donde hay un crecimiento en este conocimiento enorme y que de hecho, fíjate que de un tiempo a esta parte, gran parte de la gente hace distintos programas de mejora de la memoria, incluso ahora tenemos un proyecto en investigación a nivel mundial, tanto finlandés como otro, bueno, de distintos lugares, francés, norteamericano, acerca de gente que ya tiene una demencia y está trabajando en la rehabilitación. Creo que todas estas cuestiones son muy promisorias y me parece eh, que hacen también a
a nuestro cierto optimismo con respecto a la vejez, y que yo soy optimista porque, digo, tener en cuenta que los viejos tienen altos grados de felicidad me da muchísimo optimismo en lo que, en lo que uno puede hacer. Lo que a mí básicamente quería destacar es que más allá de que estamos en un momento de mucha fruición y desarrollos y cosas súper interesantes, no nos pasemos del otro lado a negar cuestiones que están en lo diario de los viejos. Cualquier persona que trabaja con viejos se va a dar cuenta que las situaciones no son tan sencillas ni tan fáciles, y hoy nos estamos encontrando, incluso el otro día estábamos en la cátedra hablando sobre una nueva literatura de adultos de mediana edad confrontados con padres que tienen dificultades, o que tienen Alzheimer. Digo, fíjense que apareció toda una... ¿Por qué? Porque el envejecimiento poblacional trae estas cuestiones. Entonces, esto no significa la mirada de cerremos la chance. Yo creo que hay mucha chance para la gente con demencia, hay mucha chance para la gente con deterioro cognitivo, y creo que justamente los relatos lo que tienen que tratar es de abarcar esas poblaciones y no tratar de pensar en que hay un viejo normal al cual tenemos que dirigirnos y todos los demás parece que tienen que ir a ver cómo se agarran de esa especie de ilusión de normalidad. Bueno, estaba Yoja, estaba Ivonne Tamayo también, y Romina, que... A ver, Romy, No sé qué pasó. Romy, si quieres preguntar algo, ¿querés? Bueno, sí, quería, no sé si preguntar, por ahí, bueno, primero agradecerte, Ricardo, y felicitarte por siempre nos dejas pensando. Y creo que varias cosas. Sí, lo dijiste en tu presentación, pero medio al pasar, que si volvemos no tanto al éxito, sino al bienestar, porque ¿qué es envejecer bien? Porque es el bienestar también más allá de lo físico. Sin decir que es obvio que si uno tiene buenos hábitos, vive mejor en general a cualquier edad, no solo en la vejez. Por supuesto que si alguien tiene buenos hábitos a lo largo de la vida, va a vivir físicamente de otro modo que alguien que no los tiene. Entonces, reforzar quizás el concepto de bienestar asociado al éxito, porque en realidad, ¿qué es el éxito? Es, bueno, o lograr los objetivos que uno quiere lograr, a pesar de las limitaciones, y tal vez alguien tiene, como esas fotos que mostraste de los viejos tan atléticos y musculosos, quizás el objetivo en esas personas era ese, y tal vez a otro nivel, quizás más intelectual, se siente mucho más desdichado que otro que tenía un objetivo más intelectual. Entonces, para mí es tener claridad respecto de qué es lo que quiere uno para su propia vida, y después también comprender que hay factores que podemos ayudar a que vayan mejor, por ejemplo, con los hábitos, y otros en los que no podemos intervenir, que digamos hay cuestiones que tienen que ver con el entorno, con la suerte de dónde nos tocó nacer, con qué tipo de trabajo teníamos, pero bueno, los hábitos de cada uno, o tener presente que las decisiones que tomamos nosotros sobre nuestra vida, incluso en los factores de riesgo de algunas enfermedades, sí las podemos por lo menos moldear. No sé si manejar, porque si nos toca tener una enfermedad crónica, bueno, dependerá de cuán preparado estoy yo para enfrentar un cambio de hábito drástico porque me tocó tener esa enfermedad, ¿no? Eso quería decir. Sí, yo creo que, digo, me parece que nosotros también tenemos un deber con respecto a lo que podría llegar a ser lo saludable. Por eso yo decía que, digo, la teoría de la actividad ha demostrado éxitos, ¿no? Y recursos, y que la gente que está más activa está mejor. Digo, hacer gimnasia, hay un montón de cuestiones que son muy valiosas. El tema también es hasta qué punto la vejez se convierte en un objetivo corporal.
Es decir, No, es que justamente, claro, a eso iba, que tal vez me parece que yo tomo toda tu presentación como un llamado a conciencia en la comunicación, en la construcción de imagen, en la construcción de representaciones. Es esto, es ojo con lo que se transmite, con lo que se comunica, porque podemos dañar a personas que están envejeciendo de modo diferente. Es esto. Bueno, entendiendo que está buenísimo el que corre maratón, pero también está buenísimo el que, a pesar de que le tocó estar en silla de ruedas o se cayó y se fracturó y tuvo mala suerte con eso y tiene que estar en silla, sigue igual detrás de poder vivir la vida que elige, ¿no? totalmente. Me parece que hiciste una muy buen resumen, Romy. No, Gracias, gracias a vos. Romy. Bueno, Joana, ¿te llamás? Bueno, Estás muteada. sí, vamos a permitir. A ver ahí. ¿Ahí puede ser? ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Sí, Sí, perfecto. mi nombre es Joana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto, doctor Yacoub. Mi Igualmente. pregunta es un poquito por ahí más personal, pero relacionado a su rol como gerontólogo. Mi pregunta es, a lo largo de su recorrido profesional, ¿qué estrategias por ahí encontró para trabajar, digamos, este discurso de, yo le digo, una vejez más amable? Yo trabajo en estimulación cognitiva y siempre tengo esta en mente la heterogeneidad, pero lo importante es escuchar al participante y qué quiere y qué no, pero también, digamos, enfrentarlo a desafiarse. Entonces yo digo, usted como gerontólogo, ¿qué estrategias encontró para que no vayamos por un lado, digo yo, que usted lo decía muy interesante, ni un exceso de apertura en el discurso, pero tampoco un exceso desde el otro lado, ¿no? De cerrarnos, de limitación, de vejez igual a enfermedad, ¿no? Como un equilibrio que, por supuesto, en cada vejez va a ser transitada de distinta manera. Así que esa sería mi pregunta. ¿Qué estrategia usted encontró como profesional en su recorrido que le ha sido más efectiva para trabajar un discurso más amable con la vejez y para confrontar la vejez de su propio paciente, ¿no? Está bueno lo de vejez más amable. A mí me gusta la palabra amable porque me parece que justamente baja un poco los niveles de demanda, de exageración, mira, creo que utilizo muchos, desde cuestiones más sociales, digo, de encontrar alternativas. A veces uso algunos ejemplos. A mí el ejemplo, por ejemplo, de Rubinstein me sirve mucho, ¿no? El SOC. Cuando le preguntan a Rubinstein cómo hacía para los 92 años seguir tocando, él dice, bueno, yo ya no toco la misma cantidad, selecciono la música, eso que hago lo optimizo y como las manos están más lentas, compenso toda la pieza. Más allá de que el ejemplo es positivo, en realidad también habla de que hay una pérdida que está suplida por una capacidad de poder entender que hay cosas que perdemos y que la cuestión es seguir quizás siguiendo en carrera de lo que a uno le gusta, que lo que a uno le divierte, más allá bueno, de que quizás no vamos a hacer los mismos viajes que antes. Yo me encuentro muchos pacientes que fueron grandes viajeros y ahora no se animan o tienen dificultades o animarse a dejar que alguien te lleve y que te ponga y que te... Bueno, son pesos muy difíciles, o usar el audífono, Digo, hay tantas cuestiones que están ahí poniéndose en juego que uno tiene que trabajarlas justamente con narrativas más amables y esto que yo decía de la sabiduría, que justamente se lo dije hoy a mi paciente, que quizás tenía que ser menos perfeccionista y más sabio. ¿Qué significa sabio? Que en realidad es saber adaptarse a la pragmática de lo que pasa. Es decir, o me quedo afuera totalmente porque no puedo estar en el mismo lugar que antes, o me adapto y acepto que, bueno, que algunas cosas perdí, pero otras cosas las disfruto y las engancho. En algún momento yo también trabajaba con un ejemplo que me habían contado de cómo cazaban a los monos en India, que era muy lindo, que decían que le ponían unas bananas en unas vasijas
Entonces iba el cazador, el mono se daba cuenta que estaba el cazador que estaba el mono queriendo sacar, el mono se daba cuenta que estaba el cazador que lo iba a matar, y sin embargo no podían parar de sacar esa banana, ¿no? Entonces ahí lo mataban. Digo, utilizo muchas referencias que a veces son más generales y que en términos generales tienden a aflojar un poquito ciertas demandas, a veces super yoicas, a veces donde la cultura nos presiona demasiado y donde tenemos que encontrar alguna alternativa. Y especialmente en ciertas situaciones donde uno ve gente muy asustada porque se cayó repetidas veces. Digo, el síndrome de poscaída es un tema gravísimo. ¿Por qué? Porque la gente empieza a tener un terror a caerse y uno dice, bueno, ¿cómo podemos correr que ese centro de gravedad que fue la caída se convierta en otro centro que entusiasme, que dé ganas? Bueno, hay muchísimas cuestiones que podemos ir trabajando y que creo que tenemos que verlo en la medida en que nosotros podamos registrar lo posible. Creo que la psicoterapia, ahora que yo estoy muy dedicado a esto, es el arte de lo posible, de lo que cada uno llegue, con situaciones más difíciles, menos difíciles. Digo, y la vida es el arte de lo posible. Y Staudinger, una psicóloga alemana, decía que el arte del envejecimiento es la capacidad de poder llegar a ciertos objetivos de la manera que uno pueda, teniendo que relegar algunas cosas, teniendo que enfrentar otras, pero sabiendo que hay una tensión de deseo que si es fuerte, puede ser jugando conquistando un país o viendo crecer una planta. A nivel emocional es lo mismo, y esto sí puedo decirlo con total claridad. Si yo estoy apasionado por ver crecer esa plantita, el día que creció me siento tan contento como si conquisté un territorio ajeno, no sé, en una guerra. Esta es la capacidad que tiene el ser humano de generar la capacidad resiliente, podríamos llamarla. Silvia. Silvia Gascón. A ver, vamos a activarle el audio a Silvia. Ahí está. Bienvenida, Hola, Silvia. Hola, hola, Silvi. ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, Ricky, un gusto, como siempre, escucharte, la verdad. Y bueno, y además en esta nueva etapa, ¿no? Nuevas reflexiones que me parece que tienen que ver con esto que vos mismo dijiste, que es el aumento de la expectativa de vida, ¿no? Cuando hace muchos años, ¿cuánto hace que empezamos con este tema? La expectativa de vida era menor y el porcentaje de personas que llegaban a los 80 años y más era menor. Entonces, me parece que lo que fuimos aprendiendo es esto, ¿no? Y también un poco lo que decía Gabriel, un gusto conocerlo, como que no es lo mismo tener 60 que 70 que 80. Más allá de lo que determina, porque determina, alguien pone algo en el chat, el contexto, ¿no? El contexto, sobre todo a nivel educativo, a nivel social, las redes familiares. Entonces, me encontré tantas veces censurando flyer porque mostraban una persona mayor con anteojos o con bastón. Y entonces ahora les digo, pongan bastón, pongan anteojos, porque después la gente se niega a usar el bastón, porque le parece que es de viejo que ya está re mal y no acepta apoyos. Entonces, me parece que es importantísimo que esta visión se empiece a instalar. Nos va a costar, Ricky, después de haber hablado tanto de que no queríamos asociar la vejez con la dependencia, con la pobreza, pero bueno, me parece que estamos en un nuevo momento y que está buenísimo y sobre todo que lo plantees vos, que tenés mucha llegada, muchos alumnos y que generás opinión realmente, ¿no? Así que re contenta con eso. Y la otra cosa que quería decir es que, bueno, esta nueva, primero con el doctor Calache siempre él se lamentaba de que su concepción de envejecimiento activo se había asociado en el mundo con esto que decía Zoe, de ganar maratones, ¿no? Y él explícitamente dice que no es eso. Y bueno, cuando la OMS retoma lo de envejecimiento saludable, lo que nos dice es envejecer saludable es poder seguir haciendo lo que uno quiere, ¿no? Lo que dijiste vos, lo que dijo Romy. Yo a esa frase le agregaría con otros y otras y otros.
Me parece, también acá tengo una cuestión muy personal, ¿no? Porque entiendo que hay gente grande y gente joven que puede estar muy feliz solo o sola. Pero me parece que esta posibilidad que vos siempre lo has hecho también, remarcar la importancia de los amigos, ¿no? Para el bienestar, de las redes sociales de apoyo, del proyecto, de lo que sea. Con otros es otra de las cuestiones que ayuda. Y no estoy diciendo más que cosas que hemos hablado muchas veces y que has escrito también. Así que bueno, muchísimas gracias. No, me parece súper Gracias, importante, Silvia. Silvia, esto, y yo también estoy en un camino de vuelta con, por ejemplo, con el audífono. Yo me pongo muy hincha guinda con mis pacientes con el audífono, porque la verdad que los problemas que trae el audífono son terribles. Y cuando uno va a Estados Unidos, te das cuenta que la mayoría de los viejos tienen un audífono. Lograron ganar la batalla cultural. Y nosotros con esto de generar una cosa tan como ideológica, de que en realidad vejez es saludable, parece que es igual que no es igual y necesitamos tener, y por suerte la tecnología nos va ayudando y hay elementos que nos pueden servir. La verdad que la gente que no usa bastón tiene un problema muy serio porque se cae mucho más a menudo y tenemos que empezar a ver cómo todos estos elementos protésicos nos ayudan a vivir. Por eso a mí me encanta cuando veo en Europa esos grupos de viejos que van cada uno con distintos tipos de prótesis y van paseando por el mundo. El disfrute por pasear por el mundo es el mismo. Acá no nos animamos con gente de guita que podría hacerlo y te dice así yo no viajo. Me ha pasado con muchos pacientes que podrían tranquilamente ir de viaje y te dicen, no, pero así yo no viajo. Esto es como deprimente. Entonces, por ejemplo, en Canadá hay toda una línea de que los viejos empiezan a utilizar bastoncitos como de esquí. ¿Por qué? Porque prevén las caídas, especialmente en zonas donde hay tanto hielo y todas estas cuestiones, y sabemos que las caídas en un viejo son más graves que las caídas de una persona más joven. Entonces, no tenemos que ser tan, a ver, exagerados como somos los argentinos a veces con estas tendencias. No todos lo necesitan, obviamente, ni los bastones, pero si lo necesitan, que los usen y tenemos que empezar a poner muchas imágenes de la vejez posible. Evi Muchas gracias. Acosta. Evi, ahí le activamos el audio a Evi. A ver. Ahí puedes hablar, Evi. ¿Cómo están? Un gusto. Al Hola. doctor Ricardo Yacup lo vengo siguiendo hace mucho tiempo y cada vez que lo pesco en algún Zoom, acá estoy lista para participar. Me preguntaba en esto de las construcciones de las vejeces diversas, que es a lo que deberíamos apuntar, ¿cuánto colabora o no los medios de comunicación y las políticas públicas? Porque estuvimos escuchando un rango de vejeces con acceso a terapias o acceso a medicina, y hay una enorme cantidad de viejos que viven lo que les permite el entorno social en los que se desarrollan. Y creo que las comunicaciones, los medios, las redes, podrían aportar mucho a esto de crear diversidad de viejos. No somos todos iguales, ni llegamos todos de la misma manera. Y por otro lado, cuánto la política pública podría colaborar para poder lograrlo, ¿no? Para poder concretarlo. Quería su opinión. Sí, es una pregunta difícil. Yo creo que la pobreza nos rompe un montón de elementos desde donde nosotros podemos pensar un mejor envejecimiento, porque en realidad lo que le pasa a los viejos le pasa a los niños y le pasa a los adultos, ¿no? Es cierto que el viejo es una persona que depende más del Estado que otros grupos, ¿no? Porque depende de cómo anda el PAMI, depende de cómo van las jubilaciones, depende de un montón de cosas, y en este sentido yo siempre llamo que los viejos se empoderen, ahí sí tomo para que puedan elegir mejor quiénes están con ellos y no quiénes están Exacto. con cualquier otro. Creo que las políticas de diversidad, creo que los medios en general juegan con imágenes preconstruidas. El abuelo cuando tienen que mostrar que lo robaron, o el sexagenario, o el viejo la persona mayor cuando es el DJ, cuando es... digo, ellos juegan con imágenes que
en parte podemos, uno dice, ¿no pudieron aprender todavía que no se dice abuelo? Sí aprendieron. El tema es que juegan con esto, porque ellos lo que quieren es el impacto en el otro y no les importa tres pepinos de que, digo, porque he dado charlas a periodistas durante muchísimo tiempo y lo saben muy bien, pero después buscan el efecto emocional más cierto. Creo que en las políticas, nosotros tuvimos grandes políticas sociales, bueno, acá tenemos a Silvia, que es una gran referente, a Mónica Roqué, tuvimos muchas políticas muy positivas y siempre la política segmenta, necesariamente, no podemos a veces hacer políticas tan distintas, pero creo que tuvimos una historia, creo que tuvimos, por ejemplo, y en esto me tocó participar a mí, políticas que atendían a viejos LGBT, cosa que no era tan habitual en otro momento, viejos que tenían condiciones cognitivas particulares. En los últimos tiempos a mí me tocó hacer muchas guías desde el PAMI para poder llegar a estas cuestiones, para que los médicos distingan estos temas y traten. Pero bueno, a veces siempre los recursos limitados, uno querría llegar más y creo que bueno, a veces llegamos, a veces no llegamos. Lo que sí tenemos que tener nosotros en claro es que la diversidad o la heterogeneidad, que son términos similares, o por lo menos de la diversidad se monta sobre la heterogeneidad de vejeces, tendría que estar permanentemente en juego cada vez que hablamos de los viejos. A nosotros nos pasó desde mi cátedra en la UBA que trabajamos muchísimo con números grandes por primera vez sobre los viejos y la verdad que la percepción de los viejos sobre la pandemia era totalmente distinta según el nivel educativo. Los niveles educativos más bajos tenían mucho más miedo, tenían mucho más indefensión, los niveles más altos sabían manejar más la situación, los niveles más bajos, un poco lo que decía Silvia, cuentan más con la familia, mientras que los niveles más altos tienen redes de amigos y familia, etcétera, etcétera, con lo cual tenemos que acostumbrarnos a pensar en estas perspectivas múltiples, las diferencias entre varones y mujeres, es decir, tenemos que empezar a ver diversidades dentro de este conjunto, porque si no lo segmentamos, vamos a proponer dos cosas a la vez. Había una gran psicóloga americana, Newgarten, que decía que con el tiempo va a tener que haber cada vez más espacios para viejos y probablemente con el tiempo empiecen a desaparecer los espacios para viejos. ¿Por qué? Porque van a empezar a fusionarse. Yo siempre digo, Silvia no necesita ir a un espacio para viejos. Silvia está en distintos espacios porque, bueno, y muchos probablemente los que están acá no necesitan porque los necesitamos y necesitamos que compartan. Y probablemente la deriva, digo, piensen que esta deriva de estar los viejos estén con los viejos es una construcción de muy poco tiempo en la historia. O sea, que esto puede virar para otro lado. Y esto también tiene que ver con no quedarnos en esquemas rígidos de cómo hacemos para meter a todos los viejos en los centros de jubilados, cómo hacemos para meter por ahí. No sé si contesté bien. Tal cual, sí, muchas gracias, muchas De gracias. nada. Gracias. Bueno, vamos con la última, ¿te parece, Ricardo? Dale, buenísimo. Bueno, Ivonne Tamayo. Sí, Ivonne, ¿estás por buenas ahí? tardes. ¿Cómo te Por acá va? estoy. ¿Me Hola, escuchan? Ivonne. Sí, Bien, sí. bien. Muchas gracias al doctor Ricardo. Muy clara el conversatorio. Bueno, yo cuido a Osvaldo de 90 años, lo apoyo, lo acompaño, más que cuidarlo, ¿no? Apoyarlo, acompañarlo. Él está diagnosticado con una demencia entre leve a moderada. Sin embargo, hace por ahí más o menos unos 3 meses, él viene con un revés en la parte motriz, no solamente la parte motriz gruesa, sino también fina, la parte motriz gruesa en el caminar, el equilibrio, la estabilidad, y en las manos en cuanto a la dificultad de comer o de ponerse la vestimenta. He visto que él se siente muy frustrado con esto, me lo ha manifestado verbalmente, o sea que veo que tiene conciencia de esa situación, lo que no pasaba pues como cuando tenía los olvidos o la pérdida, digamos, de la parte temporal espacial. Él no era consciente de esto, pero ahora con esa parte motriz está muy frustrado y lanza una expresión que a mí me parte el alma. Él dice, no sirvo para nada, viendo que tiene ese revés en la parte de desplazamiento y dentro de ese revés de que motriz y que dice no sirvo para nada,
se resiste un poco a la ayuda, ¿no? Él dice, yo soy capaz, sigo caminando, voy a ser capaz, no me caigo, pero igual uno pues ve que realmente necesita un acompañamiento. Yo anteriormente había escuchado en la sociedad, en distintos grupos, esa expresión de los viejos no sirven para nada, a los viejos ya nadie los quiere, pero me parece muy triste escucharlo de un adulto mayor, precisamente, que se está como autocastigando, digámoslo así. Entonces, quisiera la opinión del doctor con respecto a esta situación que se está viviendo, que estoy viviendo y que vivió Osvaldo, ¿no? Mm. Bueno, es muy importante tu pregunta o tu aporte, porque la verdad es que, primero te diría, es muy típico de varón que diga no sirvo más para nada, ¿no? ¿Por qué? Porque hay también una perspectiva de género que hace que los varones vivamos la actividad física como lo que nos hace varón, así como la actividad sexual también tiene que ver con un sesgo de masculinidad que quizás una mujer puede tener otras posibilidades frente a esto. Yo lo que creo es que ahí vos das un ejemplo clásico. Yo te diría que escucho muy a menudo en mi consulta mucha gente que me dice ya no sirvo para nada, es fea la vejez. Digo, todas las cosas que uno, además ahí no puedo decirle, no, no es así. Digo, escucho muy a menudo estas cosas. ¿Por qué? Porque gente que tiene dificultades del tipo que vos contás, y las dificultades motrices son muy difíciles de soportar. Les diría que están casi con las dificultades cognitivas en el punto número uno. ¿Por qué? Porque cercena nuestra independencia muy fuertemente. Entonces creo que en este punto hay que hacer un trabajo que puede ser psicoterapéutico o con un grupo o con lo que sea, pero también hay que hacer un trabajo cultural de cómo validar estas vidas. Porque si no, estas vidas culturalmente parece que no sirven para nada y son un dramón. Por eso también uno de mis grandes desafíos de los últimos tiempos es cómo validar las vidas de las personas con Alzheimer. Y se han hecho un montonazo con esto. Alma y un montón de sociedades y de personas que están yendo a congresos a hablar acerca de lo que les está pasando. Es decir, estamos yendo por más en la medida en que justamente nuestras narrativas puedan incluir otras posibilidades de una manera más positiva. Un relato requiere cierto punto de positivo para que una persona pueda sentir que soy parte de ese grupo, me siento que me pasan cosas que le pasan a nosotros. Este es el gran efecto de los grupos, ¿no? Cuando uno siente que, me acuerdo una entrevista a una mujer que me decía, llegué al grupo y me di cuenta que había cosas más que, había gente más grande que hacía y que yo ya no podía hacer, entonces me di cuenta que, bueno, la gente empieza a pensar de otra manera, pero creo que es un buen ejemplo de cómo a veces las dificultades motrices se convierten en un límite muy difícil de soportar. Bueno, no nos quieren dejar ir, no te quieren dejar ir, me parece, Ricardo. Sí, Gabriel sí, quiere hacer, no sé, como vos quieras, si querés hacemos sí, la sí, sí, una última. más, una más. Una más, cerramos con Gabriel entonces. Gabriel, con este, Sí, acá bueno, tenemos la yapa para vos, dale. muchas gracias, muchas gracias. Mira, la verdad que es una pregunta que No, se No, perdón, muteó. perdón, perdón. Quise bajar la mano, esa fue yo. Ya lo arreglé. no, no, la pregunta, digamos, sería, ¿cómo evalúa usted, doctor, la mirada de la sociedad argentina o la mirada de hablemos por ahí, porque también hay muchas diferencias mismo en la Argentina, pero hablamos de Buenos Aires, digamos, bueno, yo soy de acá, de la ciudad de Buenos Aires, conurbano. ¿Cómo es la mirada, digamos, en estos grupos, ¿no? O sea, tanto desde lo cultural, sobre la vejez? ¿Qué tan distorsionada o discriminatoria es? O sea, si bien más o menos la respuesta otra vez, ¿no? O sea, un poquito fue apareciendo, pero bueno, también escuchando esto de las comparaciones con Europa, y qué tan lejos estamos de todo eso, ¿no? Mira, yo te diría, ahora estoy un poco impresionado con estas nuevas tiempos, donde vemos bestialidades y crueldades dichas por una canciller o por mucha gente que habla del viejo meado. Acuérdense lo que le dijeron a Juntos por el Cambio.
viejo, bueno, todo esto que si quieren vayan a mi artículo del diario, que son todas cosas que yo saqué de Twitter y de otros espacios. Yo estoy muy impactado con esto porque no se escuchaba esto. Yo nunca lo había escuchado en mi vida, este nivel de violencia hacia la vejez. De todas maneras, yo creo que el movimiento gerontológico argentino tiene mucho de qué enorgullecerse. Yo trabajo mucho con España, con Inglaterra, y la verdad que tenemos cantidad de cosas hechas, de las cuales muchas están muy bien. Tenemos una historia larga en trabajo, ya sea con el PAMI, ya sea con otras instituciones ligadas a, bueno, a la comunidad judía, que fue la primera, pero después con muchos grupos que hicieron, y en este momento donde se están haciendo cosas a nivel provincial, nacional, municipal, tenemos mucho. Creo que tenemos que aprovecharlo y creo que tenemos que ser muy taxativos con este viejismo que está viniendo, porque son muestras de un odio que hay que controlarlo. Pero en términos generales yo me siento muy orgulloso como argentino de lo que hicimos en gerontología. Así que, bueno, gente, espero que les haya Muchas servido, gracias. que puedan utilizar. Últimamente creo que la vejez mía me ha llevado a que no, mi principal objetivo es que lo que digo sea utilizable. Es decir, que sí tenga valor de uso, que lo puedan pensar, que puedan reflexionar. Y bueno, agradezco a Ledor Bador por este espacio y por este orgullo de ser el primero del año que habla. Muchas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por este espacio, por hacernos reflexionar a todos. Desde el área académica te agradecemos. Te deja un saludo muy grande Edgar, que se tuvo que retirar. Pero bueno, de parte de él, de Romy, de todos los que estamos acá en el área académica, te queremos agradecer. Muchas gracias a la gente por participar. Y bueno, y gracias por haber inaugurado este año de conferencias con este espacio tan lindo que nos llevaste a la reflexión y nos encantó, a mí me encantó mucho y me gusta de ver muchos alumnos acá participando. Gracias a todos por estar y bueno, muchísimas gracias Ricardo, un placer. Gracias, ¿eh? Nos vemos. Chau, gente. Terminamos Hasta la entonces, hasta próxima. luego, gracias a todos.